Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Erupción tras despertarse, Eriri Spencer Sawamura, conocida en el mundo doujin como Eri Kashiwagi, encendió inmediatamente su teléfono. Hoy era el último día de votación del concurso. Solo quedaban unas pocas horas antes de la fecha límite. El primer instinto de Eriri fue comprobar la clasificación de Attack on Titan, el manga escrito por su amigo Lucien de Blackthorn, quien publicó bajo el seudónimo de Wale. Pero cuando abrió el sitio web oficial de la revista Weekly Shonen Magazine, se sorprendió al descubrir que Attack on Titan ya no estaba en la lista. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿El sitio está bloqueado otra vez? Hace unos días, hubo problemas técnicos. Los enlaces de votación estuvieron caídos durante horas. Ese incidente ya le dejó a Eriri una mala impresión de los organizadores del concurso. Ahora, ante este nuevo problema, su irritación aumentó. Al cambiar a la red social, abrió sus mensajes con la intención de contactar a la cuenta oficial para obtener una aclaración. Pero antes de siquiera poder redactar un mensaje, notó que su bandeja de entrada estaba inundada. @Kashiwagiri-sensei, el ataque a los titanes de Wale fue marcado por votación fraudulenta y fue eliminado. Visita la página oficial. Una fría descarga le azotó el corazón. Le temblaron los dedos al hacer clic en el enlace. La publicación en la cuenta oficial de Twitter de Weekly Shonen Magazine confirmó la pesadilla. Tras la verificación, se descubrió que los datos de dos manga, The King's Messenger y Attack on Titan, eran anormales y se sospechaba que se trataba de una votación fraudulenta. El comité de competición ha decidido eliminar ambas obras de la platier. De ninguna manera, esto no puede estar pasando. Eriri saltó de su cama y corrió escaleras abajo, con el teléfono en la mano. Mamá. No te lo vas a creer. Attack on Titan fue retirado del concurso. Dicen que es un fraude. Sayuri Sawamura, ya sorbiendo su té matutino, frunció el ceño. Eso no suena bien. Ni siquiera contactaron con Wale-kun. Es indignante. Rápidamente cogió su teléfono y marcó a un viejo conocido que trabajaba en el departamento editorial de la revista Weekly Shonen. Unos minutos después, Sayuri colgó, con el rostro nublado por la decepción. Mamá, ¿qué dijeron? Mi amiga Yoko me contó que Attack on Titan tenía una proporción de votos por visualización inusualmente alta. 3-1. Por eso, el editor jefe, Ryunosuke Hyumu, ordenó personalmente su eliminación. Eriri apretó los puños. ¡Qué absurdo! La razón por la que la tasa de votos es tan alta es porque el manga es tan bueno. La gente lo leyó y votó inmediatamente. ¿No es bueno? Intenté explicárselo, pero me dijo que ya están bajo presión de otros participantes quejándose de clasificaciones injustas. Han iniciado un proceso de revisión formal, pero me advirtió que no me hiciera ilusiones. Por supuesto que no se retractaría, Hyumu Ryunosuke, ¿eh? El nombre era infame en el mundo del manga. Aunque elogiado por descubrir a muchos artistas talentosos, Ryunosuke Hyumu también era conocido como un tirano. Orgulloso, inflexible y despiadado. Tomaba decisiones arbitrarias, a menudo ignorando las críticas y la imparcialidad. Peor aún, su influencia se extendía más allá de la revista Weekly Shonen. Oponerse a él significaba arriesgarse al exilio de toda la industria del manga. Eriri se quedó congelada, con los labios temblando. Sayuri puso una mano suave sobre el hombro de su hija. Intentaré contactar a más gente, pero no sé qué también servirá. Eriri asintió sin decir palabra y regresó a su habitación. Abrió su portátil y revisó los foros y las noticias relacionadas con el concurso. Entonces notó algo extraño. El tweet original que nombraba a Attack on Titan había sido eliminado. Espera, ¿cambiaron de opinión? Actualizó la página web del concurso. Ataque a los titanes seguía desaparecido. Al revisar nuevamente la cuenta oficial de Twitter, encontró un nuevo anuncio. Según los comentarios de los lectores, se detectaron algunas entradas con patrones de votación anormales y se eliminaron. El comité mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier comportamiento de votación inapropiado. Las investigaciones están en curso. Esta vez no se mencionaron nombres. La responsabilidad se transfirió sutilmente a la retroalimentación del lector. Eriri apretó los dientes. Así que eso fue todo. Estaban dando marcha atrás, pero seguían negándose a restaurar la obra de Wale. Ella miró fijamente la pantalla, con lágrimas en los ojos. Wale había volcado su alma en Ataque a los Titanes. Había visto a Lucien luchar contra su propia desesperación para completarlo.
Y ahora, todo había sido barrido como basura. Ella no aceptaría eso. No permitiré que esto siga así. Con un movimiento rápido, cambió de cuenta y abrió su perfil oficial de Twitter como artista doujin. @Kashiwagiri. Escribiendo furiosamente, publicó una respuesta debajo del vago anuncio de la revista. Soy la artista doujin Kashiwagiri. Attack on Titan es un manga creado por mi amigo, Wale Sensei. Él me confió su publicación. Doy fe de su integridad con mi nombre. No hubo manipulación de votos. No pasó mucho tiempo antes de que su publicación comenzara a difundirse. Internauta A. Kashiwagi Sensei, te creemos. Internauta B. Attack on Titan solo obtuvo poco más de 1000 votos y ni siquiera llegó a los primeros puestos. ¿Cómo podría considerarse fraude electoral? Internauta C. Entonces borraron el tuit original y ahora publican un mensaje vago culpando a los comentarios de los lectores. ¡Qué turbio! Internauta D. Ese chico Hyunwoo siempre ha sido arrogante. Internauta E. Wale Sensei debería llevar su trabajo a otro sitio. Hay muchas otras editoriales que lo recibirían con los brazos abiertos. Internauta F. ¿Quién me apoya? Boicoteemos la revista Weekly Shonen. Aunque el corazón de Eriri todavía ardía de frustración, sintió una pizca de calidez cuando los lectores salieron en su defensa. Lucien no había escrito Ataque a los Titanes en vano. La lucha no había terminado. Y ella se aseguraría de ello. Fin del capítulo. Comentario 7. Comentario. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19. Al ver los comentarios de apoyo de sus fans, Eriri se conmovió inesperadamente. Estos fans, que a menudo llenaban su feed con comentarios atrevidos o directamente hentai que generalmente la hacían sonrojar y golpear de vergüenza, ahora estaban firmemente a su lado. Pero cuando realmente importó, ellos la respaldaron. Justo cuando estaba leyendo algunas respuestas más sinceras, la voz de Sayuri Sawamura resonó desde abajo. Eri, baja a desayunar. Todavía tienes clases hoy. Al darse cuenta de que llegaría tarde, Eriri se cambió rápidamente, se cepilló los dientes, se lavó y corrió escaleras abajo. Preocupada por el tiempo, se saltó su caminata o paseo en bicicleta habitual y en su lugar tomó el auto de lujo de su padre para ir a la escuela. En el camino, su padre notó su expresión ansiosa y le dijo al conductor que tuviera cuidado. Pero a Eriri no le preocupaba la tardanza. Ni siquiera en clase podía concentrarse. Su mente repasaba la eliminación de Ataque a los Titanes del concurso. ¿Cómo podría contárselo a Lucien de Blackthorn? Había considerado las sugerencias de los fans de publicar Attack on Titan en otra revista. Ya tenía bastantes seguidores. Sin embargo, la mayoría de los editores que conocía su madre trabajaban en revistas del grupo editorial Otowa, que incluía la revista Weekly Shonen, gracias al editor jefe Ryunosuke Kyuki. ¿Publicar allí de nuevo? Ni hablar. Sería visto como un desafío al propio Kyuki. La única otra opción viable era el grupo editorial Itotsubasi, el principal rival de Otowa. Su revista insignia, Manga Jump, bajo la dirección de Isusa, tenía una circulación apenas inferior a la de Weekly Shonen Magazine. Pero el seudónimo de Lucien seguía siendo acusado de fraude electoral. Incluso si fuera infundado, sería arriesgado que otra gran editorial accediera a su obra. Eriri suspiró. Parecía que la única opción era volver al plan original. Publicar Attack on Titan en línea. De vuelta al punto de partida. Afortunadamente, la calidad del manga habló por sí sola. Eriri creía que cualquiera que lo leyera se daría cuenta de las falsas acusaciones. Con el tiempo, la opinión pública podría cambiar. Durante un descanso entre clases, llamó a su madre. Sayuri Sawamura, quien administraba la cuenta de redes sociales Kashiwagi Eri, manejó todo sin problemas. Ella creó una cuenta para Wale y publicó el volumen 1 de Attack on Titan como hilos de imágenes. Luego compartió la publicación desde la cuenta de Kashiwagi Eri. Ganó atención rápidamente. Los lectores que lo habían visto durante el concurso comenzaron a difundir la noticia. Aviso. Wale Sensei ya ha abierto una nueva cuenta. El volumen 1 de Ataque a los Titanes ya está disponible. La revista Weekly Shonen Magazine realmente presionó a Wale Sensei para que se volviera independiente, vergonzoso. Revista o no, nos quedamos con Attack on Titan. Wale Sensei se merece algo mejor. En este mundo, publicar manga en línea no era común. Para la mayoría de los artistas, la serialización en revistas y la impresión física se consideraban el estándar de oro. ¿Publicación en línea? Se considera de segunda categoría. ¿Por qué? Porque las editoriales tradicionales habían moldeado esa percepción. Temían a Internet.
Este amenazaba su control sobre las ventas físicas y facilitaba la piratería. Con el tiempo, los principales grupos editoriales monopolizaron el proceso de adaptación del anime y los juegos. Si no estabas en una revista, no estabas en la industria. Entonces, la mayoría de los mangakas se mantuvieron en línea. Pero dadas las circunstancias de Lucien, Eriri no podía darse el lujo de preocuparse. Ella tenía que actuar. Hospital, sala. Lucien yacía en su cama de hospital, con los ojos fijos en el techo. Se enteró de que Ataque a los Titanes se había cancelado. Sus pensamientos se descontrolaron. Sus padres habían volado a través del océano hasta Japón para verlo. Pasaron el día a su lado, pero él no los había cargado con sus preocupaciones. Esperaría a que Eriri lo visitara. ¿Me voy a morir? Le quedaban pocos días. A menos que el sistema le concediera una extensión de vida, no duraría mucho. Como Attack on Titan no se publicó, no hubo recompensa ni vida extra. ¿Por qué tuve que quedarme atrapado en este maldito sistema y...? Él gimió por dentro. Estúpido sistema, mi hada del culo. De repente, una voz digital resonó en su mente. Misión. Publicar un manga en 5 días. Llegar a 5000 lectores. Recompensa. 5 días de vida extra. Recordatorio. Misión completada. Felicidades. Se han añadido 5 días. Por favor, revise su último panel de estadísticas. Presentador. Lucien D. Blackthorn. Vida restante. 8 días. Salud. 5, 100, 2 horas de consciencia extra por día. Lucien parpadeó. Él quedó atónito. Luego, poco a poco, la alegría floreció en su rostro. Attack on Titan volvió a estar disponible. Quizás el sitio del concurso sufrió una falla. Falsa alarma. Luego aparece otro mensaje del sistema. El volumen 1 de Ataque a los Titanes se ha creado y publicado correctamente. Las recompensas se calcularán tras completar otra obra. También puedes liquidar manualmente. ¿Te gustaría instalarte ahora? Lucien vaciló. Recordó que el sistema calcula las recompensas en función de la calidad y la influencia. El ataque a los titanes seguía extendiéndose. Su influencia podría crecer. No, todavía no. Espera a que esté más cerca del borde o a que el siguiente trabajo esté listo. Sería un desperdicio conformarse pronto. Necesitaba aprovechar al máximo cada recompensa. Luego su mente se dirigió al volumen 2. Pero su cuerpo era demasiado frágil. Hizo una mueca de dolor. Y una vez más, cayó en la inconsciencia. Desbloquea capítulos exclusivos en mi Patreon. ¿Te encantan mis fanfictions? No esperes más. Consigue acceso anticipado a más de 18 capítulos y contenido exclusivo uniéndote hoy mismo a mi Patreon. Igual y patreon.com/lujuria prohibida apoya las historias que anhelas. Cada contribución me ayuda a crear más para ti. Lujuria prohibida igual comentario 2 comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20. Sayuri Sawamura publicó el primer volumen de Ataque a los Titanes en una popular red social japonesa bajo el seudónimo de Wale. La publicación generó rápidamente debate en las comunidades de fans. La mayoría de los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Los lectores elogiaron el arte y la historia, y muchos ya pedían novedades sobre el próximo volumen. Algunos que no habían leído Attack on Titan sintieron curiosidad tras escuchar las acusaciones de fraude electoral y se consternaron al descubrir que lo habían eliminado de la página oficial de la revista Weekly Shonen. Pero al enterarse de que el autor había reeditado el manga en línea, se apresuraron a leerlo. En cuanto terminaron el primer volumen, cualquier duda desapareció. Fue impactante, fresco e inolvidable. Muchos dejaron comentarios de apoyo, defendiendo el manga de la campaña de desprestigio. El tuit pronto superó las 5000 visualizaciones. La cuenta contó con más de 1000 seguidores, entre ellos figuras destacadas como Zaimoku Yoshiki, autor de novelas ligeras de Instituto de Chiba, y Aoi Miyamori, asistente de producción de animación de Musashi no Animation. Miyamori Aoi se topó con Ataque a los Titanes por casualidad y quedó cautivada al instante. Su instinto profesional le indicó que esta serie tenía el potencial de revolucionar la industria de la animación. Quienquiera que sea esta ballena, es un genio, susurró Aoi para sí misma, asombrada. Fantaseó brevemente con que Musashi no Animation produjera la adaptación, pero la realidad de su estudio, que estaba en apuros, la hizo volver a la realidad. Simplemente no tenían la capacidad para un proyecto tan grande. Después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura llegó al hospital y compartió la desafortunada noticia con Lucien D. Blackthorn. Attack on Titan había sido eliminado silenciosamente del sitio web de la revista Weekly Shonen.
Así que eso fue lo que pasó. Lucien procesó sus palabras en silencio. Ahora entendía por qué la serie había desaparecido tan repentinamente. Como un completo desconocido, la revista no lo había tomado en serio en absoluto. La arrogancia de las grandes editoriales japonesas, en particular de las como Weekly Shonen Magazine, no le sorprendió. Aún así, no pudo evitar sentirse traicionado. ¿Cómo pudieron borrar tu trabajo sin investigarlo? Es imperdonable. Resopló Eriri, cruzándose de brazos. Al ver su frustración, Lucien sonrió con dulzura. No te culpes, Sawamura-san. Me ayudaste a llegar hasta aquí. Te lo debo todo. No me debes nada. Además, las cosas van mejorando. El manga va viento en popa en línea. No me sorprendería que un editor de una editorial más respetable nos contactara pronto. Lucien asintió, aunque no era tan optimista. Tradicionalmente, a los autores de manga que se autopublicaban en línea se les consideraba aficionados. Pero en su caso, no tenía muchas opciones. Eriri, sin embargo, se sentía segura. Su madre, Sayuri, ya le había explicado que los editores de toda la industria buscaban con ahínco autores revelación. Cualquier profesional podía ver que Attack on Titan tenía tanto brillantez creativa como potencial comercial. Si alguien me contacta para publicar, le pediré a mi mamá que se encargue, aseguró. Ya has hecho más que suficiente. Gracias, Sawamura-san. Puedes agradecerme cuando te recuperes, dijo, poniéndose una mano en la cadera. Solo descansa hasta que llegue el medicamento dirigido a los genes. Lo haré. Lo prometo. Lucien había planeado pedirle que le comprara más material de dibujo, pero al ver cuánto estaba haciendo, decidió esperar. Podía permitirse un breve descanso. Con 8 días de vida restaurados y otra recompensa pendiente, tenía tiempo. Mientras Eriri se preparaba para irse, mencionó que ella y su club se dirigirían a Shibuya al día siguiente para comprar materiales de arte. Así que no podré visitarte mañana, dijo. Pero si una revista nos contacta, le diré a mi mamá que te mantenga al tanto. Tengo su número guardado. Entendido. Gracias de nuevo, Sawamura-san. No hay necesidad de agradecer. Solo concéntrate en descansar. Tras su partida, los padres de Lucien regresaron. Hablaron con el médico tratante y confirmaron que el medicamento con acción genética llegaría al día siguiente. El hospital inició de inmediato los preparativos para el tratamiento y los posibles efectos secundarios. Todo estaba en su lugar. Ahora solo quedaba esperar. De regreso a casa, Eriri encendió su computadora portátil y revisó las últimas actualizaciones de la campaña de envío de libros a la revista Weekly Shonen. El incidente de fraude electoral se había ocultado por completo. Los comentarios que cuestionaban la imparcialidad del concurso se habían eliminado. A las 8 p.m. en punto, finalizó el período de votación y se anunciaron los ganadores. El comunicado oficial afirmó que las 50 mejores obras serían elegibles para una posible serialización en la revista Weekly Shonen Magazine o sus publicaciones hermanas. Los 3 primeros fueron: me reencarné como un valiente invencible y comencé un harén en otro mundo. Salvé a los elfos esclavos en otro mundo y construí una supergranja. Me reencarné en una hermosa chica y viví aventuras con ellos. No solo se serializarían, sino que también se publicarían en volúmenes físicos, y se planearon historias posteriores. Además, los organizadores habían empezado a contactar con estudios de animación para iniciar el proceso de adaptación. Internet estalló. Veteranos de la industria, autores reconocidos y comunidades de fans inundaron Twitter y foros con elogios. Los hashtags relacionados con las obras ganadoras se convirtieron en tendencia. Fue una estrategia de relaciones públicas de manual. Toda la atención negativa se desvaneció bajo un mar de ruido festivo. Eriri suspiró. El poder del capital da miedo. Para los nuevos autores sin conexiones fuertes, el campo de juego no era nada justo. Esta era la realidad de la industria del manga japonés. Fin del capítulo. Igual quieres capítulos adelantados, exclusivas picantes y más. Igual y patreon.com/lujuria prohibida. Apenas estamos empezando. Bienvenidos al viaje. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21. Presentador. Lucien D. Blackthorn. Vida restante. 7 días. Valor de salud. 5, 100, puede mantener la conciencia adicional durante 2 horas al día. Recordatorio. El primer volumen del manga Attack on Titan ha sido creado y publicado con éxito, y la recompensa está pendiente de liquidación. Hoy era miércoles. Lucien D. Blackthorn llevaba días postrado en cama. Tras tanto tiempo en el hospital, apenas recordaba qué día de la semana era.
Temprano esa mañana, unos ruidos lo despertaron. Al abrir los ojos, vio a un grupo de personal médico reunido a su alrededor, preparando máquinas y revisando sus signos vitales. La presión arterial del paciente es estable, los valores de las enzimas miocárdicas están dentro del rango normal, la función de coagulación es normal, proceda con la inyección. Sí. El medicamento diluido comenzó a fluir lentamente a través de un catéter hacia el cuerpo de Lucien. Esta era la esperanza a la que sus padres se habían aferrado desesperadamente. Una nueva terapia dirigida a los genes que se decía actuaba como un misil biológico, diseñado para buscar y destruir las células cancerosas sin afectar los tejidos sanos. Lucien no sabía si esta droga experimental podría romper las reglas del sistema y darle más tiempo de vida. Poco después de la inyección, empezó a sentirse somnoliento y volvió a perder el conocimiento. Después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura y sus compañeros del club de arte tomaron el tren a Shibuya para comprar materiales de pintura. Pinceles, papel de lienzo, tintas especiales y pinturas estaban en su lista, pero la mente de Eriri no estaba en el viaje en absoluto. Esa mañana, recibió un mensaje de Sayuri Sawamura. A Lucien le habían administrado el nuevo medicamento y ahora solo era cuestión de si funcionaría. Si no fuera así, no quedaría nada más que prepararnos para su fallecimiento. La idea la dejó conmocionada. Había esperado con ansias este viaje, pero ahora no podía disfrutarlo. Cometía errores constantemente. En una papelería, cuando le pidieron 10.000 yenes por un juego de caballetes, por error solo entregó 1.000 yenes. Escogió el tono de pintura equivocado, seleccionó el tipo de pincel equivocado. Simplemente no estaba entusiasmada. Eriri quería correr al hospital, pero sabía que no serviría de nada. Solo podía esperar y rezar. Intentó razonar consigo misma. Lucien era solo un compañero de clase. Pero en el fondo, se dio cuenta de que sus emociones habían crecido más allá de la mera compasión o amistad. ¿Qué me pasa? La sensación era vaga, indefinida, pero inconfundiblemente real. De regreso a casa, Eriri se desplomó en su cama. Sacó su teléfono, abrió la red social e inició sesión en la cuenta de Lucien. Luego volvió a leer el primer volumen de Ataque a los Titanes. Quería entender qué lo llevó a crear un mundo tan desgarrador, una historia tan inquietante. Debe anhelar la libertad, murmuró. Igual que Eren en la historia. Impotente, desesperado, pero aún soñando con el mundo más allá de los muros, en realidad, Lucien no había escrito la historia como metáfora ni mensaje. La había creado para sobrevivir, para ganar tiempo. Pero Eriri no lo sabía. Para ella, era un grito del alma. Debió haber sufrido mucho, viviendo con una enfermedad terminal, solo, enfrentándose a la muerte, sin que ella se diera cuenta, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se mordió el labio para no sollozar. Cuando por fin se calmó, Eriri se secó la cara y se levantó. Fue a su escritorio y reanudó su trabajo en una ilustración de fanart de Chito y Suzu, un regalo prometido para sus fans. Después de terminar la pieza, la escaneó y la subió a su cuenta de artista bajo el seudónimo de Eri Kashiwagi. Como era de esperar, su tuit fue recibido con una explosión de comentarios. Pero Eriri no estaba de humor para leer ninguno. Justo cuando estaba a punto de cerrar sesión, una nueva notificación de mensaje privado le llamó la atención. La configuración de su cuenta solo permitía mensajes de usuarios que ella seguía, y en su mayoría eran profesionales de la industria. Curiosa, tocó el mensaje. Cuando vio el nombre de usuario del remitente, casi saltó de la silla. Funao Yuto, editor en jefe de Manga Jump. Era una figura reconocida en el mundo del manga, a la altura de Kyuki Yunosuke. Ambos incluso cofundaron una revista antes de separarse por diferencias creativas. Mientras que Kyuki era conocido por ser arrogante y despectivo con los creadores, Funao Yuto se había ganado una reputación de humildad e integridad. Pensar que alguien como él seguía su cuenta, las manos de Eriri temblaron levemente cuando abrió el mensaje. Hola, señora Kashiwagi Eri, soy el editor en jefe de Manga Jump, Funao Yuto. El mensaje se había enviado hacía apenas un minuto. Debió haber notado que su cuenta estaba activa. Ella respondió rápidamente. Hola, editor jefe Funao. Es un honor recibir su mensaje. Soy Kashiwagi Eri. La respuesta llegó casi inmediata. Disculpe, señora Kashiwagi. ¿Conoce al mangaka Wale, creador de Ataque a los Titanes? Nuestro equipo editorial de Manga Jump quiere contactarlo para un posible contrato editorial. Intenté contactarlo directamente con su cuenta, pero no ha respondido. Eriri se quedó mirando la pantalla, aturdida.
Manga Jump, la revista de manga más prestigiosa del país, se puso en contacto con Wale. Lucien. Desbloquea capítulos exclusivos en mi Patreon. ¿Te encantan mis fanfictions? No esperes más. Consigue acceso anticipado a más de 18 capítulos y contenido exclusivo uniéndote hoy mismo a mi Patreon. Igual y patreon.com/lujuria prohibida apoya las historias que anhelas. Cada contribución me ayuda a crear más para ti. Lujuria prohibida igual comentario 2 comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22. Ecos bajo el seudónimo La predicción de Sayuri Sawamura se hizo realidad. El oro siempre brillará, y un manga brillante como Attack on Titan nunca iba a permanecer oculto. Eriri Spencer Sawamura bajó corriendo las escaleras, sin poder contener la emoción. «Mamá. Mamá», gritó, prácticamente lanzándose a los brazos de Sayuri. Todas las obras doujin y proyectos creativos de Eriri siempre habían estado bajo la dirección de su madre, Sayuri Sawamura. Sayuri, una figura influyente en el mundo editorial antes de dedicarse a la vida de ama de casa, ahora actuaba como agente, promotora y apoyo silencioso de Eriri. En el corazón de Eriri, si su madre no hubiera abandonado la industria, podría haber sido una de las mejores agentes literarias de Japón. Sayuri miró el mensaje que Eriri le puso en las manos. Lo examinó y abrió los ojos de par en par. El remitente era un editor veterano, Funao Yuto, una figura influyente en el mundo editorial del manga. Sayuri respetaba su trabajo desde hacía mucho tiempo. Sin perder tiempo, respondió a su mensaje privado. El señor Wale es un amigo cercano. Por motivos de salud, actualmente no está disponible y no puede gestionar directamente las negociaciones de publicación. Me han encomendado ser su representante oficial para todos los asuntos relacionados con Attack on Titan. Señora Sayuri. Funao respondió rápidamente. ¿Razones de salud? Espero que esté bien. Es grave. Está en el hospital recibiendo tratamiento. Qué lástima, por favor, envíele mis mejores deseos a Wale Sensei. Espero sinceramente que se recupere pronto. Gracias. Lo haré saber. Además, señora Sayuri, ¿estaría bien contactarla directamente? Claro. Mi número es 0081. No dudes en contactarme. Gracias. Momentos después, el teléfono de Sayuri vibró con una llamada del propio Funao Yuto. Eriri se aferró al brazo de su madre, presionando su oído cerca para captar la conversación. Las negociaciones iniciales fueron más fluidas de lo esperado. Sayuri ofreció varias condiciones en nombre de Lucien, y todas las aceptaron. Estaba claro. Funao hablaba en serio. Elogió el trabajo de Wale con genuina admiración y expresó su entusiasmo por el futuro de Attack on Titan. Incluso se ofreció a asignar a uno de los mejores editores de la compañía para apoyar la serie. Acordaron reunirse en persona en 2 días para finalizar el contrato. Si todo va bien, Attack on Titan debutará en el próximo número de Manga Jump, cuya publicación está prevista para dentro de 2 semanas. Mamá, esto es increíble. La voz de Eriri se quebró por la emoción. Sayuri sonrió suavemente, acariciando el cabello de su hija. Entonces mañana, llévame al hospital. ¿Eh? ¿Por qué el hospital? Necesito redactar una autorización legal y que Lucien la firme. Como su agente, la necesito para formalizar el contrato. Ah, cierto. Eriri se secó el rabillo del ojo y asintió con decisión. Ese mismo día, Lucien de Blackthorn se encontraba inconsciente desde que recibió la terapia genética dirigida. El jueves por la mañana, finalmente se movió, parpadeando y abriéndose los ojos mientras la fría voz mecánica del sistema resonaba en su mente. Nueva misión desbloqueada. Crea y publica un manga deportivo en 7 días. Si consigue 20.000 visualizaciones, recompensa. Más 10 días de vida útil. ¿Eri? Todavía desorientado, la mente de Lucien luchaba por procesar el cambio abrupto. Había planeado comenzar el volumen 2 de Attack on Titan y aprovechar la atracción del volumen 1. Ahora el sistema lo había sorprendido con una nueva directiva. Un género completamente diferente. Esto es irrazonable. Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta de la sala se abrió. Una enfermera se asomó y jadeó. ¿Estás despierto? Espera, voy a llamar al director. Momentos después, los padres de Lucien entraron corriendo con el médico y el personal médico. Lucien, ¿estás bien? Preguntó su madre, con los ojos rojos de la preocupación. Él asintió débilmente. Estoy bien, mamá, mucho mejor. El médico dio un paso al frente. Necesitaremos una tomografía por emisión de positrones, TEPTC.
Queremos ver si las células cancerosas han dejado de propagarse. Estoy listo. Lucien sabía que esto era rutina. Pero en el fondo, ya tenía su propio método de diagnóstico. Sistema, mostrar panel, pensó. Anfitrión. Lucien D. Blackthorn, vida restante. 6 días, salud. 5, 100, puede permanecer consciente 2 horas diarias, nota. Primer volumen de Ataque a los Titanes publicado. Recompensa pendiente. Su corazón se hundió. La medicina no estaba funcionando. Su salud no había mejorado. Su tiempo no había aumentado. Solo las misiones del sistema podrían salvarlo. Sistema, murmuró mentalmente. Acuerda la recompensa por el volumen 1. Asentamiento en curso y calidad. S impacto. F recompensa. Más 8 días de vida útil. Salud más 2. Lucien gimió. ¿Solo 8 días? La fórmula utilizada es, calificación de calidad más calificación de impacto, /2 escala de calificación. SSS igual 20, SS igual 16, S igual 14, A igual 12, B igual 10, C igual 8, D igual 6, E igual 4, F igual 2, G igual 0. Eso es brutal, consejo. A medida que tu salud mejore, tu condición física se estabilizará. Sin embargo, tu esperanza de vida seguirá estando determinada por los resultados de la misión. Así que seguiré con vida, pero aún habrá una cuenta regresiva sobre mí. Panel de estado actualizado. Anfitrión. Lucien D. Blackthorn, vida restante. 14 días, salud. 7, 100, conciencia extendida de 2 horas al día, misión actual. Crear y publicar un manga deportivo en 7 días con más de 20,000 visualizaciones. Recompensa. Más 10 días de vida útil. Lucien exhaló lentamente y cerró el panel. Poco tiempo después, el personal médico lo trasladó a la sala de tomografía computarizada. Pasaron los minutos mientras la máquina lo escaneaba de la cabeza a los pies. Luego, en silencio, lo devolvieron a la UCI. Pero Lucien no estaba pensando en los escáneres. Ya estaba pensando en la siguiente historia. La siguiente lucha por la supervivencia. Si su vida iba a medirse en paneles y tinta, que así fuera. Estaba dispuesto a seguir dibujando. Él era ballena. Y las historias eran como él vivía. Fin del capítulo. Si estás aquí por mis fanfictions, si quieres leer capítulos por adelantado, dirígete a mi Patreon de fanfictions. Igual y patreon.com/lujuria prohibida. Obtendrás acceso anticipado a los próximos capítulos y contenido detrás de escena. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Capítulo 23. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron los resultados del examen médico de Lucien D. Blackthorn. El médico de cabecera entró en la habitación con un inusual destello de esperanza en los ojos. Buenas noticias. El tratamiento dirigido parece ser eficaz. Se ha suprimido la propagación y la metástasis de las células cancerosas. Su mamá y su papá inmediatamente se tomaron de las manos, temblando de emoción. Es maravilloso, realmente maravilloso, susurró su madre, con los ojos llenos de lágrimas. El doctor asintió, aunque su expresión se tornó seria. Pero debo advertirle. Los efectos son temporales. Los medicamentos específicos deben tomarse de forma constante. Según nuestra evaluación actual, creemos que Lucien puede sobrevivir medio mes más. Medio mes es suficiente. Declaró su padre. Sin dudarlo, decidió seguir pidiendo los medicamentos solicitados desde el extranjero. El médico se inclinó ligeramente y bajó la voz. Por favor, prepárense económicamente. Estos tratamientos son carísimos. Pero el costo no era una preocupación para la familia Blackthorn. Sus ahorros eran cuantiosos, y aunque no lo fueran, los padres de Lucien venderían con gusto todo lo que poseían con tal de prolongar la vida de su hijo. Lo que el médico no les dijo fue que con el tiempo podría desarrollarse resistencia a los medicamentos, lo que disminuiría su eficacia. Pero decidió ocultarles esta información para no desanimarlos. Más tarde, la pareja regresó rápidamente a la sala de Lucien para compartir la buena noticia. Lucien sonrió débilmente mientras le transmitían las palabras del médico. Pero en su interior, tenía un conflicto. Él sabía que no era así. La medicina no había hecho nada. La única razón por la que su condición había mejorado era la recompensa del sistema. Su larga vida no tenía nada que ver con ninguna droga. Sintió una punzada de culpa al pensar en el dinero que sus padres gastaban en el tratamiento. Pero se prometió compensarlos. Crearía manga tras manga, usando su talento y la ayuda del sistema para recuperarlo todo y más. Él haría que su sacrificio valiera la pena.
Como su condición mostró signos de mejora, Lucien expresó su deseo de volver a dibujar. Había pensado en despertarse por la noche, aprovechando las 2 horas de consciencia que le otorgaba el sistema para trabajar sin interrupciones. Pero sus tiempos de vigilia eran erráticos. A menudo, recuperaba la consciencia durante el día, rodeado de médicos o sus padres. Si empezaba a dibujar entonces, sin duda lo detendrían. Entonces decidió pedirles permiso. No, dijo el médico de cabecera con seriedad. Su cuerpo no se ha recuperado lo suficiente. Dibujar consumiría demasiada energía y empeoraría su condición. Asintió con la cabeza. Entendemos lo importante que es el manga para usted, pero su salud es lo primero. Lucien suplicó con sinceridad. Crear manga es mi razón de vida. Me da esperanza. Si me detengo ahora, perderé las fuerzas para seguir adelante. Conmovida por sus palabras, su madre dudó. Tras una larga discusión, cedió. Puedes dibujar 20 minutos al día. Si tu condición lo permite, lo ampliaremos a 30. Aunque no fueron las 2 horas que esperaba, Lucien aceptó el compromiso agradecido. Es un comienzo, pensó para sí. Con el primer volumen de Attack on Titan completado y el sistema otorgándole más tiempo de vida, Lucien sintió que la esperanza florecía una vez más. Una vez solo en la sala, Lucien cerró los ojos para contemplar su próximo trabajo. Un manga deportivo. Japón albergaba una enorme industria del manga con una amplia gama de géneros. Pero, según Lucien, el manga deportivo en este mundo nunca había despegado del todo. Se consideraba un género de nicho. No tuvo grandes éxitos. Carecía de una base de lectores sólida. Ni siquiera las directrices de envío actuales de Shonen Weekly contaban con una categoría específica para él. Eso significaba que un manga con temática deportiva sería difícil de vender. Lucien frunció el ceño. Esto va a ser difícil. Aún así, él no era del tipo que se echaba atrás ante un desafío. Si era un género de nicho, con más razón debía destacar. Necesitaba algo explosivo. Un manga deportivo que impactara a los lectores como lo hizo Ataque a los Titanes. Recordó el mundo de donde venía. Allí, el manga deportivo era popular. Títulos como Slam Dunk, Captain Tsubasa, Major, Initial D, Kuroko's Basketball, The Prince of Tennis y Blue Lock han dejado un legado duradero. De ellos, Slam Dunk, Captain Tsubasa y Major fueron ampliamente reconocidos como la trinidad del manga deportivo japonés. Cada uno de ellos había inspirado a una generación de lectores y deportistas. Pero Captain Tsubasa y Major tienen comienzos más lentos. Slam Dunk e Initial D, en cambio, te enganchan enseguida. Lucien lo redujo a 2 contendientes. Slam Dunk y Initial D ambos fueron apasionantes desde el primer capítulo. Slam Dunk seguía a Sakuragi Hanamichi, un adolescente rebelde que se une al equipo de baloncesto de la escuela por capricho y descubre un talento oculto para este deporte. Su personaje, una mezcla salvaje de arrogancia, idiotez y genialidad, fue inolvidable. Initial D, por su parte, se centraba en Takumi Fujiwara, un repartidor de tofu que conduce un viejo AE-86. Tranquilo y modesto, Takumi asombra al mundo de las carreras al derrotar a pilotos de élite con sus inusuales habilidades al volante. El enfoque del perdedor, las intensas carreras, era adictivo. Lucien sopesó las opciones. Por mucho que le gustara Initial D, se dio cuenta de que sería difícil lograrlo. Todavía era un estudiante de preparatoria en este mundo. Sin licencia de conducir. Sin experiencia al volante. Crear un manga con tantos conocimientos especializados levantaría sospechas. Entonces, tienes que ser tú. Lucien sonrió. Vamos con Slam Dunk. Fin del capítulo 6. Amantes del contenido NSFW. He lanzado un nuevo Patreon dedicado a contenido NSFW con chicas de anime y protagonistas femeninas populares. Apasionado, sin censura y exclusivo solo para ti. Únete aquí y patreon.com/pixlust fanáticos del fanfiction. Obtén acceso anticipado a capítulos, fanfics exclusivos y más en mi fanfic principal Patreon. Únete aquí y patreon.com/forbiddenlust. Gracias a todos los que me han apoyado. Ustedes son la razón por la que puedo seguir creando. Igual o igual y en comentario 5 comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Capítulo 24. La mejor parte de Slam Dunk es sin duda su diseño de personajes. Cada personaje del manga tiene una personalidad única. No solo el protagonista destaca, sino que incluso los personajes secundarios son inolvidables. Más allá de los cautivadores personajes, la trama es igualmente cautivadora.
Cada partido de baloncesto es emocionante, una combinación impecable de estrategia y pasión que engancha a los lectores. Al reproducir Slam Dunk en su mente, Lucien D. Blackthorne no pudo evitar emocionarse, como si estuviera corriendo junto a los personajes en su viaje hacia la grandeza. La esencia espiritual de Slam Dunk, la idea de perseverancia, crecimiento y perseguir los sueños resonó profundamente en Lucien. Despertó algo en su interior. Después de cada relectura, se sentía rejuvenecido, con energía, como si pudiera conquistar el mundo. Fue realmente una obra maestra que inspiró a toda una generación. Se decía que cuando Slam Dunk empezó a serializarse, el baloncesto aún era relativamente impopular en Japón. Pero tras el éxito del manga, el número de jugadores de baloncesto en el país superó el millón, un fenómeno cultural nacido en las páginas del manga. La pasión creativa de Lucien se había reavivado por completo. Desafortunadamente, había un solo problema. No tenía papel ni bolígrafo. Después de la escuela, Eriri fue el primero en irse a casa. Se cambió el uniforme escolar y se dirigió al distrito comercial con su madre, Sayuri Sawamura, para comprar algunos recuerdos. Luego, los dos se dirigieron al hospital. Cuando llegaron, Sayuri y Eriri fueron recibidos cálidamente por los padres de Lucien, quienes compartieron con alegría la noticia de la mejora en la condición de Lucien. Por coincidencia, Lucien acababa de despertarse. Entonces, Sayuri y Eriri fueron conducidas a la sala. En cuanto lo vio, Eriri apenas pudo contener la emoción. Lucien. El editor jefe de Manga Jump aceptó Ataque a los Titanes. Se va a serializar. Lucien parpadeó sorprendido y luego sonrió. Es increíble. Eriri señaló a su madre. Esta es mi mamá, Sayuri Sawamura. Es la agente de un pintor famoso. Quiero que se encargue de la publicación de Ataque a los Titanes. Tiene muchísima experiencia. Mientras hablaba, Eriri inconscientemente se rascó la punta de la nariz, una señal reveladora de que estaba ocultando algo. Lucien apenas contuvo la risa. Sabía la verdad. La llamada pintora famosa que Sayuri representaba no era otra que la propia Eriri, bajo su seudónimo, Eri Kashiwagi, una reconocida artista de doujin con una enorme cantidad de seguidores. Lucien hizo una leve reverencia. Es un placer conocerla, tía Sayuri. Soy Lucien D. Blackthorne. Sayuri sonrió cálidamente. Con sus rasgos juveniles y sus dos coletas, ella y Eriri parecían más hermanas que madre e hija. Por favor, llámame tía Sayuri, respondió ella. Lucien, me alegra mucho que Eriri haya hecho una amiga tan buena. No suele abrirse a mucha gente. Mamá. Gritó Eriri, dando una patada en el suelo. No digas eso. Tengo muchos amigos. Sayuri se rió entre dientes y continuó charlando con Lucien, preguntándole sobre sus inspiraciones y sus pensamientos sobre la creación de manga. Finalmente, le entregó un contrato de comisión. Lucien, échale un vistazo a este contrato. Es estándar. Si te parece bien, empezaremos con la publicación. Lucien lo leyó atentamente, asintió y firmó con su nombre. Después, hablaron sobre el próximo calendario. Lucien dijo que pronto empezaría a dibujar el volumen 2 de Ataque a los Titanes. Pero en lo que respecta a los negocios, Lucien se lo dejaba todo a Sayuri. Era la madre de Eriri, y eso le bastaba para confiar en ella. Una vez que todo estuvo listo, Lucien se volvió hacia Eriri. Sawamura-san, ¿podrías comprarme papel para manuscritos? Consigue varios juegos. ¿Estás dibujando otra vez? Eriri hinchó las mejillas en señal de protesta. Acabas de empezar a recuperarte. No te excedas. Prometo que me cuidaré, dijo Lucien con una leve sonrisa. El médico me dio permiso, siempre y cuando lo limite a una sesión corta cada día. La madre de Lucien asintió. No te preocupes, Eriri-chan. Lo cuidaremos. Eriri suspiró y asintió. Aún no parecía convencida, pero no discutió más. Sayuri intervino. ¿Estás empezando el segundo volumen de Attack on Titan ahora? Lucien negó con la cabeza. Todavía no. Primero quiero trabajar en un nuevo proyecto. El segundo volumen puede esperar un poco. ¿Una nueva obra? Eriri ladeó la cabeza. ¿Qué clase de historia es? Lucien sonrió. Es un secreto. Ya lo verás cuando esté hecho. Qué misterioso, murmuró con los brazos cruzados. Bien. Pero mejor que sea la primera en verlo. Después de eso, Eriri fue a comprar los materiales del cómic. En el camino de regreso al hospital, abrazó los materiales cerca de su pecho, tarareando mientras caminaba. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz. La salud de Lucien mejoraba. Su manga había sido aceptado para serialización.
Todo marchaba bien. De vuelta en el hospital, Eriri vio a su madre charlando con la madre de Lucien fuera de la sala. Las dos mujeres se llevaban de maravilla, como si fueran amigas de años. Cuando Sayuri vio regresar a su hija, sonrió. Lucien se quedó dormido. No entres todavía. Bueno, y Eriri le entregó el manuscrito a la madre de Lucien. Tía, ¿podrías darle esto a Lucien cuando despierte? Por supuesto. Luego la madre de Lucien le entregó a Eriri una caja bellamente envuelta. ¿Para mí?, preguntó Eriri. Es una colección de pinturas de Mucha, dijo con cariño. Un pequeño agradecimiento por cuidar de Lucien. Muchas gracias. Lo atesoraré. En Japón, la etiqueta lo era todo. Eriri aceptó el regalo con cortesía. Poco tiempo después, ella y su madre abandonaron el hospital. De camino a casa, Sayuri tomó la mano de su hija y su sonrisa era serena. Lucien es un buen chico, dijo. Fuerte y talentoso, pero hay algo trágico en él. Sí, dijo Eriri, con voz más suave. Nunca me había fijado en él. Siempre estaba callado en clase. Era casi invisible. Sayuri le dirigió a su hija una mirada cómplice. Incluso alguien invisible puede brillar con los ojos adecuados. Y parece que tienes muy buen ojo, Eriri. Claro. Dijo con orgullo, y luego hizo una pausa, parpadeando. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Sayuri rió entre dientes y se tapó la boca. Nada en absoluto. Mientras paseaban bajo el sol poniente, un leve rubor se dibujó en las mejillas de Eriri. Fin del capítulo. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Capítulo 25. Domingo dorado. Era viernes, un domingo dorado disfrazado. Lucien de Blackthorn había dormido más de 10 horas y finalmente despertó alrededor del mediodía. Tras terminar su comida nutritiva especialmente preparada, el dolor sordo y la fatiga en su cuerpo regresaron gradualmente, arrastrándolo de vuelta a la cruda realidad de la que nunca podría escapar. Su conciencia comenzó a nublarse una vez más, agobiada por el cáncer que lo consumía implacablemente. Estaba en la fase final de su enfermedad. Los médicos estimaron que le quedaban menos de 2 semanas de vida. A medida que el dolor se intensificaba, Lucien activó la ventana creativa de 2 horas del sistema, una función especial que le permitía un breve período de claridad para crear libremente, sin el peso del sufrimiento. Una vez que el dolor disminuyó a un nivel tolerable, tomó su blog de dibujo y comenzó a redactar el primer volumen de Slam Dunk. A diferencia de sus obras anteriores, este manga exigió más esfuerzo. Se presentaron muchos personajes desde el principio, y el estilo era realista, rico en detalles y expresivo. Capturar la esencia de las emociones y los movimientos de cada personaje requirió precisión. Lucien sabía que Slam Dunk debutó en la década de 1990. El estilo artístico original, aunque impactante en su época, ahora parecía anticuado. Incluso el legendario autor del manga, Takehiko Inoue, presentaba inconsistencias notables en sus primeros dibujos. Figuras desproporcionadas, líneas de movimiento torpes y expresiones rígidas. El objetivo de Lucien no era solo replicar, sino mejorar. Redibujaría Slam Dunk con una técnica refinada, adaptando el aspecto visual a los estándares modernos y preservando la esencia de la historia. Pensó profundamente, organizó su visión y luego comenzó a dibujar. Pasó rápidamente media hora. Ante la insistencia de su madre, Lucien dejó el lápiz a regañadientes. Había logrado terminar una docena de páginas, poco menos de un capítulo. El primer volumen original de Slam Dunk tenía 9 capítulos y casi 180 páginas. Si continuaba a este ritmo, tardaría al menos 10 días en completar el primer volumen. Eso no dejaba mucho margen de error. Pensó para sí mismo. Si tan solo pudiera despertarme por la noche cuando nadie me estuviera mirando, durante esas horas tranquilas, podría usar la ventana completa de 2 horas del sistema para dibujar sin interrupciones. Pero su enfermedad le quitó el control. Nunca sabía cuándo lo vencería el sueño ni cuándo despertaría. Después de terminar sus bocetos, su madre le quitó el blog de dibujo e insistió en que descansara. Sin nada más que hacer, Lucien se volvió a dormir tranquilamente. Cuando vio a Lucien dormido, abrió el blog de dibujo. Era profesora universitaria de arte, experta en pintura tradicional japonesa y occidental. Pero nunca se había tomado el manga en serio. La mayoría del mundo académico no lo consideraba un campo respetable. Antes de la enfermedad de Lucien, ella se había opuesto a su deseo de dedicarse al manga. Le parecía frívolo, irreal. No tenía futuro. Pero después de su diagnóstico, algo cambió en ella.
Ella comenzó a apoyarlo y ahora, al ojear su trabajo en Slam Dunk, comenzaba a comprender por qué. La historia la atrapó inmediatamente. Ambientada en Kamakura, prefectura de Kanagawa, la historia seguía a un chico rudo pero entrañable llamado Sakuragi Hanamichi. Alto, fuerte y descarado, Sakuragi había sido rechazado por 50 chicas durante la secundaria. Muchas de ellas estaban enamoradas de los chicos del equipo de baloncesto. Por ello, detestaba el baloncesto. Pero su mundo cambió cuando conoció a Akagi Haruko, una chica alegre y directa que reconoció su potencial atlético. A pesar de la apariencia intimidante y la torpeza de Sakuragi, lo invitó a unirse al equipo de baloncesto. La interpretación de Lucien fue sutil, emotiva y humorística. La energía en cada página era palpable. Ella no pudo evitar reírse. ¿Rechazado por 50 chicas? ¿Qué clase de hijo crié? Se susurró a sí misma, sonriendo. Por primera vez, no veía el manga solo como entretenimiento. Lo veía como arte. Y veía a su hijo el joven conocido por los lectores como Ballena como un verdadero creador. Curiosa, cogió su teléfono y empezó a leer Attack on Titan, su otro trabajo, en línea. Academia Privada Toyozaki, clase 2G. Durante la pausa del almuerzo, los estudiantes se reunieron alrededor de sus escritorios, charlando y hojeando el último número de la revista Weekly Shonen. Miren. El próximo número se lanzarán 3 nuevos títulos, dijo un estudiante con entusiasmo. Uno se llama Renací como un héroe invencible y creé un harén en otro mundo. Sí, y también salvé a los elfos esclavos y construí una supergranja. Es tendencia en internet. Mi favorito es Reencarné como una hermosa niña y me embarqué en aventuras con ella. Es sorprendentemente emotivo. Y el autor dijo que el segundo volumen saldrá el mes que viene. Ojalá me hubiera enterado antes de este concurso. Solo pude leer las primeras 20 páginas de cada participante antes de que los cerraran. Bueno, tienen que mantener una parte del contenido pagado, o las revistas no se venderían, razonó alguien. Una chica suspiró. Ya se me acabó la paga. La semana que viene tendré que elegir entre la revista Weekly Shonen y la Manga Jump. La serie Kawazuan en Manga Jump también es genial. He oído que la autora, Shina, es una chica muy guapa. El aula bullía de emoción, el sonido de los sueños y la creatividad compartida entre amigos. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que uno de los nuevos autores más prometedores, el tranquilo niño con una enfermedad terminal que creaba obras maestros en una cama de hospital, estaba entre los suyos. Y su nombre era Ballena. Fin del capítulo. ¿Te apuntas? Esto es lo que te estás perdiendo. Igual en mi fanfiction Patreon. Obtén acceso anticipado a todos mis fanfics, contenido detrás de escena y capítulos avanzados. Igual y patreon.com/lujuria prohibida 6 en mi Patreon NSFW. Contenido NSFW sin censura y de alta calidad de chicas de anime populares y protagonistas femeninas favoritas de los fanáticos. Igual y patreon.com/pixlust. Únete a la diversión, apoya el esfuerzo y sumérgete en los mundos que amas. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Capítulo 26. Día de la firma. Cuando Ediri Spencer Sawamura escuchó a sus compañeros de clase hablar emocionados sobre la revista Weekly Shonen, su humor se oscureció sutilmente. Esa revista ya no le gustaba. Momentos después, su compañera de escritorio, Satomi Azusa, le dio un codazo en el hombro y le entregó el último número de la revista Weekly Shonen. Eri, ¿quieres leerlo juntos durante el descanso? Ediri negó con la cabeza. No, gracias. No me interesa. Se giró hacia la ventana, apoyando la barbilla en la mano. Afuera, la luz del sol se derramaba sobre el recinto escolar como una manta cálida, pero sus pensamientos estaban en otra parte. No esperaba la revista Weekly Shonen. Su corazón estaba puesto en el próximo número de Manga Jump, que saldría en 2 semanas. Compraré 3 copias, pensó. Uno para mantener sellado para su colección. Uno para releer hasta que las páginas se gasten. Y uno para regalarle a Lucien. Su pecho se apretó ligeramente al pensar en él. No sabía por qué le importaba tanto Lucien de Blackthorn, el chico misterioso y callado que nunca hablaba mucho en clase y que ahora yacía en una cama de hospital. Quizás era porque ella era la única que sabía quién era realmente. Wale, el genio oculto tras Ataque a los Titanes. Tal vez simplemente no quiero que su talento pase desapercibido, murmuró, casi para sí misma. Esa fue la única excusa que pudo ofrecer. Después de la escuela, fue al club de arte como siempre. Los lápices rayaban el papel mientras practicaba poses de personajes con sus compañeros, perfeccionando la composición y el movimiento.
Al terminar la práctica, Eriri no fue a visitar a Lucien ese día. Sus padres habían llegado a Tokio para cuidarlo, y visitarlos con demasiada frecuencia le parecía intrusivo. No quería excederse. Pero en su mente, todavía lo veía. Siempre dibujando. Siempre concentrado. Mientras tanto, al otro lado de Tokio, en un acogedor café escondido detrás de una tranquila calle de Shibuya, Iida Ayano, editora senior de Manga Jump, estaba bebiendo café helado mientras releía el último capítulo del manga de Shina. La creadora del manga, Shiina Mashiro, fue uno de sus descubrimientos más orgullosos. Estudiante de la Universidad de las Artes de Suimei, Shiina poseía un talento deslumbrante y, serializada bajo el seudónimo de Shiina, había logrado una base de fans leales gracias a su arte melancólico y su narrativa compleja. Iida cerró la revista y miró la hora en su teléfono. Hoy no se trataba solo de Kawazuan. Tenía una reunión más urgente. Una que había concertado con Sayuri Sawamura, la agente literaria que representaba a Wale, el misterioso y meteórico autor de Ataque a los Titanes. A las 2 en punto de la tarde, Sayuri llegó, elegante y serena. Tras saludarse, las dos mujeres se pusieron manos a la obra. Señora Sayuri, seré directo, comenzó Iida. Manga Jump quiere adquirir los derechos de serialización completos de Ataque a los Titanes. Nos gustaría que Wale serializara la obra hasta su finalización. ¿Hasta completarlo? Sayuri levantó una ceja. Sí. El editor jefe Funao cree que la serie tiene un enorme potencial comercial y de crítica. Es el tipo de propiedad intelectual que estábamos esperando. Sayuri respiró hondo. Te lo agradezco de verdad, pero, debo ser sincera. La salud del señor Ballena es frágil. No estoy segura de que pueda completar la serie. Iida frunció el ceño levemente. ¿Es tan grave? Sayuri dudó, luego habló en voz baja. Lucien tiene cáncer en etapa avanzada. Los médicos le han dado semanas de vida como mucho. No está en condiciones para una serialización a largo plazo. Las palabras cayeron como un peso entre ellos. Iida sintió un nudo en el estómago. Había sospechado una enfermedad, pero no algo tan grave. El mundo había perdido demasiados artistas demasiado pronto. La idea de perder a otro, especialmente a uno tan talentoso como Wale, era dolorosa. Más que nada, sintió angustia. Aunque no fue solo para Attack on Titan, fue una pérdida asombrosa. Pero para Lucien. Un niño que apenas comienza a vivir. Un niño que sigue dibujando mundos mientras enfrenta el fin del suyo. Entiendo, dijo finalmente Iida. Un momento, por favor. Llamaré al editor jefe, Funao. Se apartó para atender la llamada. Sayuri la observó retirarse, con un nudo de ansiedad formándose en su pecho. Sabía cuánto necesitaba Manga Jump este título. Su catálogo actual era sólido en comedia escolar y romance, pero carecía de una épica de acción de larga duración que pudiera competir con la revista Weekly Shonen. Attack on Titan era su oportunidad para cambiar el rumbo. ¿Lo aceptarían aún si Lucien no pudiera terminarlo? ¿Invertirían en una obra maestra que tal vez nunca completarían? Momentos después, Iida regresó y se sentó. El editor Funao dice que seguiremos adelante con la serialización. El ataque a los titanes de Wale comenzará a publicarse en Manga Jump según lo programado. Sayuri se quedó sin aliento. ¿Realmente? Sí. Aunque termine prematuramente, el editor en jefe cree que la historia merece ser vista. Dijo y cito. Un fuego que arde con fuerza durante un volumen vale más que 1000 tibios. Sayuri sonrió. Había esperado una negociación. Un retraso. Tal vez incluso un rechazo. Pero ellos entendieron. Vieron lo que ella vio. Un talento único en una generación, que brillaba intensamente incluso cuando su tiempo se desvanecía. Por favor, agradézcale al editor Funao de mi parte, dijo en voz baja. Y. Gracias, señora Iida. Iida asintió, sus ojos brillaban con determinación. Nosotros nos encargamos del resto. Tú concéntrate en ayudar a Ballena a hacer lo que mejor sabe hacer. Continuará igual y únete ahora. Patreon.com/Pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/ForbiddenLust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Capítulo 27. La llegada del editor y la visita de Eriri a continuación, Iida Ayano y Sawamura Sayuri firmaron un acuerdo de cooperación laboral. Según el plan original, el primer volumen de Attack on Titan, que consta de 4 capítulos, se serializaría en 4 números consecutivos de Manga Jump.
En cuanto al volumen 2, los próximos preparativos dependerán del estado físico de Lucien de Blackthorn y de su capacidad para seguir creando. Si logra producir más contenido en el futuro, el contrato se extenderá. Y Ida Ayano también mencionó que visitaría a Lucien en el hospital en unos días. Si él continuaba creando, ella se convertiría en su editora a cargo. La cooperación se desarrolló sin problemas y ambas partes disfrutaron de una discusión cálida y positiva. Después de regresar a casa, Sayuri Sawamura le contó toda la conversación a su hija. Eriri Spencer Sawamura estaba emocionada. El hecho de que Lucien recibiera tanta atención confirmaba su convicción de que era un verdadero genio. Aún así, un persistente sentimiento de lástima pesaba sobre ella. La imagen de la expresión pálida y fatigada de Lucien permaneció vívida en su mente. No lo había visitado en los últimos 2 días. Ayer era viernes y hoy sábado. Iré mañana, decidió con determinación. El domingo por la tarde, Lucien completó los 3 primeros capítulos de Slam Dunk. Su madre, ahora una devota admiradora suya, esperaba con ansias cada capítulo completo. En cuanto terminaba uno, ella lo llevaba a leer de inmediato. En un principio desaprobaba el manga. Como profesora universitaria de arte, se había centrado en el arte tradicional japonés y occidental, sin considerar nunca el manga como una obra seria. Pero su perspectiva había cambiado. Ahora apreciaba el manga tanto como arte como narrativa. Aún más, apreciaba la brillantez de su hijo. El padre de Lucien, aunque menos interesado en el manga, estaba contento de ver a su hijo haciendo lo que amaba. Después de que Lucien terminó su comida, Eriri llegó al hospital. La madre de Lucien intercambió algunas palabras amistosas con ella y luego salió de la habitación para darles privacidad. «Lucien, ¿te sientes mejor?», preguntó Eriri, sentándose junto a la cama. Lucien esbozó una leve sonrisa. Sigue igual, aunque había llegado de buen humor, el humor de Eriri se oscureció en el momento en que vio su rostro pálido. «Oye, Sawamura-san, déjame mostrarte lo que he estado dibujando», dijo Lucien, intentando levantar el ánimo. Él sacó un cuaderno de su costado y se lo entregó. «¿Terminaste esto tan rápido?», preguntó ella, sorprendida por su ritmo. La velocidad creativa de Lucien era asombrosa. Ni siquiera un prodigio como Eriri podía igualarla. «Solo he terminado los 3 primeros capítulos. Es solo un borrador, en realidad», dijo. Eriri asintió y abrió el cuaderno. La portada llevaba el título Slam Dunk, dibujado en una fuente en negrita, con una ilustración de un niño alto con un uniforme de baloncesto en el centro. «¿Clava? ¿Es un manga deportivo?». «Sí. Pensé que te quedarías con cosas como Attack on Titan», dijo intrigada. Eriri normalmente no era fanática del manga deportivo, por lo que estaba un poco escéptica, pero comenzó a leer de todos modos. En cuestión de momentos, ella estaba riendo. Las travesuras de Sakuragi Hanamichi eran hilarantemente exageradas. Su confianza, sus absurdos malentendidos y sus rabietas la hacían reír a carcajadas. ¿Es este musculoso Sakuragi realmente el protagonista? Es muy gracioso. Rió entre dientes. Lucien la observó reír, cautivado en silencio. Cuando Eriri sonreía así, con los caninos asomando y los ojos brillantes, era adorable. Intentó mantener la compostura, pero por dentro estaba perdiéndola. ¿Cómo puede ser tan linda? ¿Es esto lo que llaman el efecto de cola doble rubia? «Eri, deja de reírte», murmuró para sí mismo. Era la primera vez que la veía tan abiertamente feliz desde su llegada a este mundo. Al final, ella se calmó y Lucien respiró aliviado. «Lucien, Sakuragi parece un poco violento. ¿Es alguien como él realmente apto para ser protagonista?», preguntó Eriri con el ceño fruncido. Había leído innumerables mangas, y la mayoría seguían el mismo patrón. Los protagonistas eran valientes, justos, tranquilos e inteligentes. Sakuragi no era nada de eso. Era impulsivo, tonto y siempre buscaba peleas. «No es lo que se llamaría convencional», admitió Lucien. «Pero sigue leyendo. Te sorprenderá». «¿En serio?», dijo ella, pasando la página con escepticismo. Unos momentos después, sus ojos se abrieron. «Espera, ¿quién es?». «Rukawa Kaede. Es increíble», dijo con estrellas en los ojos. Lucien sonrió. Claro que le gustaba el tipo tranquilo y sereno. «Él es el rival», explicó Lucien. «Pero Sakuragi sigue siendo el protagonista». Eriri parecía un poco decepcionado pero siguió leyendo. Entonces su expresión cambió de nuevo. «¿Por qué Sakuragi intenta golpear a Rukawa? Es demasiado». «Se convertirán en camaradas con el tiempo», le aseguró Lucien.
Aún así, eso es demasiado violento, hizo pucheros, aunque claramente estaba interesada. Pasó unas cuantas páginas más, solo para darse cuenta de que el contenido terminaba allí. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa ahora? Preguntó ella, mirándolo con ojos ansiosos. Lucien sonrió. Tendrás que esperar al siguiente capítulo. Continuará igual y únete ahora. Patreon.com/Pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/Forbidden Lust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 3 comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Capítulo 28. Chispas serializadas. Eso es todo lo que he dibujado por ahora, dijo Lucien de Blackthorn, cerrando suavemente el cuaderno de bocetos. Está bien, Eriri asintió, con una mezcla de reticencia y curiosidad en sus ojos. Aunque algunas escenas no eran del todo de su agrado, sin duda se había sentido atraída por la vibrante energía cómica del manga. No podía evitar preguntarse cómo reaccionaría Rukawa Kaede a las caóticas travesuras de Sakuragi Hanamichi en los siguientes capítulos. Rukawa es el verdadero protagonista, pensó para sí misma. Lucien la miró pensativo. Sawamura-san, ¿qué te pareció después de leerlo? ¿Qué pienso? Eriri se reclinó y cruzó los brazos. Sinceramente, Slam Dunk no la cautivó tanto como Attack on Titan. Le faltaba esa tensión intensa y sofocante. Pero era encantadora de una manera completamente diferente. La energía, la comedia absurda, los personajes expresivos. Todo se unía para crear algo desenfadado y encantador. La historia es divertida. Animada. De hecho, me hiciste reír a carcajadas varias veces. Ella lo miró. Eso es raro. Lucien sonrió tranquilamente. En cuanto a tu arte, es excepcional, como siempre. Sin duda, has mantenido o incluso superado la calidad de Attack on Titan. El estilo encaja a la perfección con la historia. Hizo una pausa y luego agregó. Puede que no sea convencional, pero con tu talento, incluso un manga deportivo podría encontrar su público. Lucien asintió pensativamente. No se equivocaba. Slam Dunk siempre había usado su humor como preámbulo, introduciendo a los lectores en el mundo antes de desarrollar una resonancia emocional y una competencia emocionante. Los alegres primeros capítulos no eran el objetivo, sino el camino. Más tarde, esa misma historia traería intensidad, lágrimas, orgullo y todo. Pero ahora mismo necesitaba hacer reír a la gente. Sigo pensando que sería mejor si Rukawa Kaede fuera el personaje principal, murmuró Eriri con un suspiro. Lucien levantó una ceja, claramente divertido. No esperaba mucho de su evaluación. Después de todo, ella no era el público objetivo. Y aún así, le gustó. Tal vez simplemente le gustan los tipos tranquilos y melancólicos, pensó. En realidad, dijo en voz alta, Rukawa también es el protagonista en cierto sentido. No es el protagonista como Sakuragi, pero su presencia abarca toda la historia. Es igual de importante. Los ojos de Eriri se iluminaron al instante. ¿En serio? Entonces espero con ansias más. Ella volvió a mirar las páginas, sus ojos se detuvieron en la expresión confiada de Rukawa. Lucien rió suavemente para sí mismo. Sí, definitivamente se trata de Rukawa para ella. Sawamura-san, ¿quieres seguir leyendo mientras dibujo más? Por supuesto. Dijo ella sin dudarlo. Había visto de lo que era capaz Lucien con Ataque a los Titanes. Su habilidad para crear mundos, desarrollar personajes y despertar emociones era innegable. Puede que Slam Dunk ahora sea un juego desenfadado, pero tenía fe en que se convertiría en algo más grande. En realidad, dijo Lucien, poniéndose serio, quería pedirte un favor. ¿Podrías ayudarme a publicar esto en línea? Como serial. Eriri parpadeó. ¿En línea? ¿Te refieres a un manga web? Él asintió. Me gustaría publicarlo desde la cuenta de redes sociales que me creaste. No se aceptan concursos ni envíos a revistas. Frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué no le echas un vistazo a Manga Jump? Esto encaja con el nicho de comedia deportiva. Podría gustarles. Lucien esbozó una media sonrisa. Ya están planeando serializar Ataque a los Titanes. Dudo que permitan a un autor serializar dos historias diferentes a la vez. Eriri dudó. Era cierto. La mayoría de los editores insistían en que se centrara. Entonces, ¿y no continuarás con Attack on Titan? Preguntó ella, un poco decepcionada. Lo soy, la tranquilizó rápidamente. En cuanto termine el primer volumen de Slam Dunk, volveré a Ataque a los Titanes. Lo prometo. De acuerdo, dijo en voz baja.
Pero no te esfuerces demasiado. Aún te estás recuperando. Solo dibujo media hora al día. Estaré bien. HMMF. No me preocupas por ti. Se giró ligeramente. Lucien sonrió. ¿Y entonces a qué se debe esa expresión tan rara? No es raro. Resopló. Es que estoy asombrada. Dibujas más de 10 páginas en media hora. Un mangaka normal estaría trabajando de la mañana a la noche. Jaja, lo tomaré como un cumplido. Solo estoy diciendo hechos, murmuró. En fin, te ayudaré. Subiré los 3 episodios en línea esta noche. Gracias, de verdad, dijo Lucien con sinceridad. De nada. Volvió a mirar el cuaderno. Entonces, ¿cuál es el plan de ahora en adelante? El primer volumen tiene 9 capítulos. Haré 1 o 2 cada día. ¿Te importa si vienes después de la escuela a recoger los manuscritos? No hay problema. Ya viene en camino. Ella le dedicó una sonrisa tranquilizadora, una que hizo que el corazón de Lucien latiera un poco más rápido. En realidad, no lo veía como una carga. De hecho, había un leve brillo en sus ojos, como si esperara con ilusión esta pequeña rutina. Fin del capítulo. Y únete ahora. Patreon.com/Pixlust para contenido NSFW y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/ForbiddenLust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Capítulo 29. Tras una larga discusión sobre la serialización de Slam Dunk, la lucidez de 2 horas de Lucien D. Blackthorne empezó a desvanecerse. El dolor agudo en su interior reapareció y empezó a toser con violencia, con todo el cuerpo temblando bajo el peso del dolor. Al ver a Lucien tan angustiado, la preocupación ensombreció el rostro de Eriri Spencer Sawamura. Sin dudarlo, le colocó rápidamente la máscara de oxígeno. Lucien respiró profundamente varias veces y luego dijo débilmente: Lo siento, Sawamura, necesito descansar. Deberías. Por favor, duerme un poco, respondió ella suavemente. Ella permaneció a su lado, observando cómo su respiración se calmaba gradualmente y sus pálidos párpados se cerraban. Solo entonces se levantó en silencio y salió de la sala. Después de intercambiar brevemente palabras con el médico que atendía a Lucien, Eriri salió del hospital y se dirigió a casa, con el corazón todavía pesado por la imagen de su estado debilitado. Esa noche, al regresar a su habitación, Eriri, bajo su seudónimo profesional, Eri Kashiwagi, se conectó a la cuenta de redes sociales de Lucien y se preparó para publicar los 3 primeros capítulos de Slam Dunk. Lucien ya había conseguido más de 1000 seguidores bajo su seudónimo, Wale, por lo que ya contaba con un público sólido que esperaba con ansias su próxima creación. Eriri se abstuvo de usar su cuenta de artista para promocionarla, y en su lugar, optó por darle me gusta discretamente a la publicación para evitar llamar la atención innecesariamente. Confiaba en que el contenido hablaría por sí solo. Poco después de que se publicaran los capítulos, la sección de comentarios comenzó a inundarse de reacciones. Usuario A. Clava. ¿Una nueva serie de Wale Sensei? Espera, ¿qué hay del segundo volumen de Ataque a los Titanes? Usuario B. ¿Por qué empezar una nueva serie? Por favor, no abandonen Attack on Titan. Usuario C. Espera, ¿es un manga sobre la vida escolar? ¿Con baloncesto? No tiene nada que ver con el tono oscuro y dramático habitual de Wale Sensei. Usuario D. Me encanta. Haruko es adorable y Rukawa es genial. ¿Pero Sakuragi es realmente el personaje principal? Usuario E. Sakuragi está en la portada, así que sí. Pero es tan denso, y violento. Jajaja. Usuario F. En realidad eso me gusta de él. Es mucho más divertido que el típico protagonista genial. Usuario G. Por favor, dime que el volumen 2 de Attack on Titan todavía está en marcha. Estoy desesperado. Al leer la avalancha de comentarios, Eriri se sintió extrañamente orgullosa. Aunque los elogios iban dirigidos a Lucien, la energía y el entusiasmo de la comunidad la reconfortaron. Rápidamente publicó un tuit de seguimiento. Ballena. A todos los que preguntan. Sí. El segundo volumen de Attack on Titan está en desarrollo. El primero se publicará en Manga Jump. Debido a acuerdos de licencia, el contenido en línea se limitará a las primeras 20 páginas a partir de mañana. Por favor, comprendan. Ese anuncio solo provocó una nueva ola de rumores. Usuario A. Serialización de Manga Jump. Increíble. Sin duda compraré una copia. Usuario B. Wale Sensei realmente lo logró.
Un genio que finalmente obtiene reconocimiento. Usuario C. Entonces los rumores sobre votaciones falsas en la otra revista eran ciertos. Después de todo, Manga Jump está ganando con fuerza. Usuario D. Esperemos que la revista Weekly Shonen no empiece a sabotear a Wale Sensei ahora. Usuario E. El volumen 2 de Attack on Titan no puede llegar lo suficientemente rápido. Eriri sonrió al cerrar la ventana del navegador. Podía oír los elogios, sentir la energía de los fans y una sensación de alegría la invadió. Casi parecía que también la elogiaban. Sintiendo una repentina explosión de inspiración, saltó de su silla y caminó directamente a su escritorio de arte. Tal vez dibuje un fanart serio de Rukawa Kaede, murmuró para sí misma. No iba a ser el tipo de trabajo que usualmente publicaba bajo su alias Kashiwagi. Nada de poses sugerentes ni armaduras de fantasía, solo un retrato limpio y expresivo. Con unas pocas docenas de pinceladas rápidas y seguras, trazó la estructura de la pieza. Gradualmente, fue refinando el sombreado, la expresión y la postura. Línea a línea, el personaje cobró vida. Afilado pero sereno, sereno pero rebosante de serena determinación. Pasó una hora. Cuando finalmente dejó el pincel y miró la pieza terminada, una extraña sensación se apoderó de ella. Esto, no se parece en nada a Rukawa. Ella se quedó mirando. Parece Lucien. No fue intencional. Pero en su mente, mientras pensaba en el comportamiento distante de Rukawa, sus manos firmes y su mirada penetrante, la imagen que seguía apareciendo era la de Lucien de Blackthorn. De alguna manera, su subconsciente había intercambiado una imagen por la otra. Ella suspiró y dejó caer los hombros. Bueno, Lucien también es bastante genial, susurró con una pequeña sonrisa. Una escena extraña se formó en su imaginación. Lucien con uniforme de baloncesto, el pelo revuelto, el sudor brillante, la multitud aplaudiendo mientras encestaba un triple. Era una idea absurda. Pero la idea le dio un vuelco el corazón. Cuidadosamente despegó el dibujo del tablero y lo montó. Me quedo con esto, murmuró ella, suavizándose los ojos. Y así, otro recuerdo fue sellado, dibujado a lápiz, atado en silencio y apreciado en secreto. Fin del capítulo 29. 200 piedras de poder igual 1 capítulo extra 400 piedras de poder igual 2 capítulos adicionales etc. igual y únete ahora. Patreon.com/pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/forbiddenlust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Capítulo 30. Departamento editorial de la revista Weekly Shonen Tokio, Japón. En la oficina del editor jefe, Ryunosuke Kyuki estaba sentado tras su escritorio, con el ceño fruncido, mirando la brillante pantalla del ordenador. La noticia lo impactó más de lo esperado. Ataque a los Titanes iba a ser serializado en Manga Jump. Su mano se cerró sobre la taza de té de cerámica y sus dedos se crisparon. No debería haber actuado tan apresuradamente, murmuró entrecerrando los ojos. Pero no era arrepentimiento por enterrar una obra maestra. No, era arrepentimiento por haber gestionado mal la situación públicamente, por haber dado órdenes que llevaron a un tuit que criticaba directamente a Wale, el seudónimo del misterioso pero brillante joven autor Lucien de Blackthorn. Exhaló bruscamente. Ese idiota de Funao debe estar riéndose, el orgullo de Kyuki no le permitió admitir la derrota. ¿Ballena? ¿Un genio? Solo fue una flor de un día. Cerró la pestaña, cogió el teléfono y marcó. Koishikawa, ese autor tuyo, Kimura Kento, ¿no es bueno con la fantasía y el terror? Tengo una propuesta. ¿Su plan? Crear un manga rival que imitara a Ataque a los Titanes, impulsarlo agresivamente con el marketing de la revista Weekly Shonen y eclipsar a Wale mediante la fuerza bruta y la estrategia. Fue un contraataque audaz y vengativo contra Manga Jump y Funao Yuto. En otro lugar de Tokio tarde Ida Ayano, editora de Manga Jump, acababa de terminar una videollamada con una de sus autoras, Masiro Shina. Con una taza de té en la mano, navegaba por las redes sociales y se detuvo al ver una notificación. ¿Wale lanzó algo nuevo? Curiosa, entró en la cuenta oficial de Lucien de Blackthorn. Los tweets detallaban el estreno de un nuevo manga. Slam Dunk. Arqueó las cejas. ¿Acaso Lucien no sigue recuperándose del cáncer? Y aún así, publica nuevas obras, se recostó en su silla, pensando. Aunque quisiera seguir creando, ¿no debería centrarse primero en el segundo volumen de Ataque a los Titanes? Aún así, ella admiraba su tenacidad. Debería visitarlo en el hospital. Esta pasión merece orientación.
Lucien podía ser un genio, pero aún era un recién llegado a la industria. Necesitaba apoyo, estrategia y formación. Habitación de hospital, noche. Habían pasado 3 días, y todas las noches después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura visitaba fielmente a Lucien en el hospital. Revisaba sus borradores de manga, le hacía críticas y hablaba de la escuela. El ambiente entre ellos se había vuelto cada vez más cálido. La incomodidad anterior había desaparecido. Lucien, ¿adivina qué pasó hoy en la escuela? Alguien se confesó con Kasumigaoka. Públicamente. Todo el mundo hablaba de ello. Lucien rió débilmente desde la cama. ¿En serio? ¿Quién es el valiente? Un jugador de tercer año del equipo de béisbol. No lo reconocerías. Entonces ella aceptó. Eriri resopló. Claro que no. ¿Crees que cualquiera puede acercarse a Utaa-senpai y conquistarla? Es prácticamente una diosa. Lucien sonrió con suficiencia. Pero también eres bastante popular, ¿verdad? Seguro que ya has tenido bastantes confesiones. Eriri se sonrojó. Yo. Ni hablar. Son solo bromas de compañeros. Utaa-senpai es la auténtica. Excelentes notas, un aspecto impecable y. Uf, esa figura. Es prácticamente perfecta. Aunque Eriri y Utaa nunca habían hablado directamente, sus reputaciones los precedían. Sin Akitomo ya en esta línea temporal para unirlos, sus caminos aún no se habían cruzado. Eriri suspiró, abrazando su cuaderno de dibujo contra su pecho. Incluso aunque soy conocida como una de las bellezas de la escuela, no puedo compararme con alguien como ella. Sus calificaciones eran promedio. Su busto, modesto. Y tenía una identidad secreta como artista de doujinshi, dibujando obras subidas de tono bajo su seudónimo, Eri Kashiwagi. Eso era algo que jamás podría revelar con orgullo. A veces, dijo en voz baja, me pregunto si soy apta para este papel de chica normal de instituto. Solo soy una otaku rara que dibuja cosas que me meterían en problemas si alguien las viera. Lucien la miró con ojos tranquilos y tranquilizadores. Eriri, todos tenemos algo que nos hace sentir fuera de lugar. Pero eso no te hace menos increíble. Ella se dio la vuelta, fingiendo arreglarse el cabello, pero sus mejillas estaban sonrojadas. Tonta, murmuró ella. Fin del capítulo 200 piedras de poder igual 1 capítulo extra 400 piedras de poder igual 2 capítulos adicionales etcétera igual y únete ahora. Patreon.com/pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/forbiddenlust sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 3 comentario. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Capítulo 31. La mirada evasiva de Eriri era innegablemente linda, y una vez más, el corazón de Lucien de Blackthorn se conmovió sin querer. Él sonrió suavemente y dijo con sincera calidez. Creo que eres realmente lindo, Sawamura-san. Honestamente, no creo que seas menos atractivo que Kasumigaoka-san. Eriri parpadeó, aturdida por un instante, antes de sonrojarse levemente. Recibir elogios tan directos le palpitaba el corazón, aunque su orgullo tsundere no se lo permitía demostrar fácilmente. Se cruzó de brazos y resopló. No sabía que fueras tan laxo, Lucien. Dime, ¿cuántas novias has tenido ya? Lucien rió entre dientes y negó con la cabeza. Ninguna. He estado soltero desde que nací. ¿Eh? ¿En serio? Eriri se quedó atónita. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego esbozó una sonrisa burlancia. No lo habría imaginado. Eres de los que suelen enamorar a las chicas. Inclinó la cabeza ligeramente y añadió con tono juguetón. Entonces, ¿qué tipo de chicas te gustan? Apuesto a que te gustan las tranquilas y elegantes, como Kasumigaoka-senpai, con su largo cabello negro y su aura madura, ¿verdad? Lucien hizo una pausa, frotándose la barbilla pensativo. El pelo largo y negro y la elegancia son ciertamente atractivos, lo sabía, murmuró Eriri, frunciendo ligeramente el ceño. Con razón a actrices como Sakurajima Mai se les llama la novia nacional. Ese look negro, largo y liso es insuperable, y su figura es simplemente, uff. Mientras hablaba, su confianza flaqueó. Casi instintivamente, Eriri extendió la mano y se tocó ligeramente el pecho. Luego, avergonzada, la retiró rápidamente. Lucien lo notó y arqueó una ceja con un brillo burlón. Sawamura-san, ¿qué fue ese pequeño gesto de hace un momento? Sonrojándose, Eriri apartó la mirada. Nada. No cambies de tema. Todavía nerviosa, intentó recuperar la compostura. Tras un instante, dijo.
Creo que a alguien como Kasumigaoka-senpai sin duda le gustaría un chico como tú. Eres inteligente, talentoso, tranquilo, eres su tipo. Lucien sonrió con picardía. Ah, ¿sí? ¿Intentas hacer de casamentera, Sawamura-san? ¿Planeas presentármela? HMPH. Ni siquiera la conozco personalmente, se burló, inflando ligeramente las mejillas en señal de desafío. Pero, si tienes tantas ganas, probablemente pueda encontrar la manera de organizar algo. Se rió suavemente y negó con la cabeza. Claro que admiro a chicas como Kasumigaoka-senpai, pero siendo sincero, creo que me gustan más las tsundere. La miró a los ojos mientras lo decía, deliberadamente. Eriri se quedó paralizada. ¿Te tsundere? Sus pensamientos estaban confusos. Espera, dijo que le gustan las chicas tsundere, ¿se refiere a mí? ¿Podría estar insinuando algo? Pero luego descartó rápidamente la idea. No, ni hablar. Ni siquiera he mostrado esa faceta de mí delante de él, ¿verdad? Eriri, un ejemplo clásico de comportamiento tsundere, solo actuaba así con personas que conocía muy bien. Quizás Lucien aún no se había dado cuenta. Tratando de indagar más a fondo, preguntó vacilante. ¿No es lidiar con una chica tsundere, un poco problemático? Lucien no lo dudó. Quizás. Pero no me importa en absoluto. Se reclinó y añadió con una sonrisa tranquila. Las chicas con rasgos tsundere son increíblemente encantadoras. Salir con alguien así probablemente estaría lleno de sorpresas, y creo que eso es hermoso. Es así. Murmuró Eriri, apartando la mirada, con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Sus orejas se pusieron rojas como platos. De repente la atmósfera se volvió silenciosa, cargada de algo tácito. Lucien se dio cuenta de que tal vez había cruzado el límite al burlarse demasiado de ella. Quizás debería bajarle el ritmo. Si se ponía demasiado nerviosa, quizá dejara de visitarla. Y además, y con mi cuerpo así, ni siquiera sé cuánto tiempo me queda. El amor, las citas, estas cosas probablemente ya no tengan nada que ver conmigo. Las palabras salieron casi con demasiada naturalidad, pero cambiaron el estado de ánimo inmediatamente. Eriri volvió a la realidad y lo miró, su expresión se volvió seria. No digas eso, dijo con firmeza, con la voz ligeramente temblorosa. Te pondrás bien. Creo en ti, Lucien. Lucien la miró a los ojos y sonrió con dulzura. Gracias, te lo agradezco. La tensión incómoda de antes se disolvió. Ninguno de los dos insistió más en el tema. En cambio, se centraron en hablar de trabajo. Nuevos borradores, ideas, diseños. Volvía a ser cómodo, como el ritmo de antes. Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse fuera de la ventana del hospital. Eriri miró la hora y se levantó. Se hace tarde. Debería volver. Lucien asintió. De acuerdo. Nos vemos mañana, Sawamura-san. Sí, nos vemos mañana. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Lucien exhaló lentamente y cerró los ojos. Desplazó su conciencia hacia el interior, hacia el espacio vinculado al sistema que ahora gobernaba su vida. Interfaz del sistema anfitrión. Lucien D. Blackthorn seudónimo. Ballena vida restante. 8 días valor de salud. 7, 100, puede mantener la conciencia adicional durante 2 horas al día, tarea actual. Crea y publica un manga con temática deportiva en 7 días. Alcanzar una audiencia de al menos 20.000 personas. Recompensa. Más 10 días de vida progreso. El volumen 1 de Slam Dunk está completo. Capítulo 9 listo para publicación. Tiempo restante. 1 día, Lucien frunció el ceño ligeramente mientras miraba los números. Queda un día, necesito seguir adelante. Apretó los puños, instándose en silencio a aguantar. No importaba el coste. No podía dejar de crear. Aún no. No cuando todavía tenía tantas historias que contar. Fin del capítulo 200 piedras de poder igual 1 capítulo extra 400 piedras de poder igual 2 capítulos adicionales etcétera igual y únete ahora. Patreon.com/pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/forbiddenlust sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 8 comentario. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Capítulo 32 ya era el 6º día de la misión. Lucien D. Blackthorn acababa de completar los 9 capítulos del primer volumen de Slam Dunk y le había entregado el borrador final a Eriri. Había tenido suerte. Una noche, su cuerpo despertó inesperadamente y aprovechó las 2 horas que le otorgaba el sistema para dibujar. En ese breve resquicio de libertad, completó 3 capítulos enteros.
Ese impulso inesperado le permitió terminar el volumen apenas a tiempo. El calendario era brutalmente ajustado. Lucien había anticipado este resultado, por lo que le pidió a Eriri que comenzara a cargar los capítulos con anticipación, para crear expectativa y visibilidad desde el principio. Según sus actualizaciones, los primeros 8 episodios ya habían acumulado casi 17.000 visitas en línea. Lucien miró los números con el corazón rebosante de cautelosa esperanza. Una vez que suba el capítulo final esta noche, debería superar las 20.000 visualizaciones mañana. Si todo va bien, una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. El primer volumen de Slam Dunk estaba terminado. Completar esta misión le otorgaría 10 días más de vida. Dada la calidad del trabajo, Lucien estimó que el sistema podría incluso calificarlo con una S o superior. De ser así, podría esperar una bonificación, posiblemente prolongando su vida útil 12 o incluso 14 días. Eso significa que me quedará casi un mes entero de vida. Por fin y puedo volver a respirar. Sin embargo, lo que Lucien no comprendía era que, aunque su esperanza de vida se prolongara, su cuerpo físico seguía siendo increíblemente frágil, al borde del colapso. Sin un aumento en su salud, no podría sobrevivir a otro episodio grave. Efectivamente, solo minutos después de completar el proceso de carga, una intensa ola de dolor recorrió cada centímetro de su cuerpo. Sentí como si cada hueso hubiera sido aplastado. No era el dolor sordo habitual. Era algo mucho peor. La visión de Lucien se volvió blanca. La agonía punzante y eléctrica le azotaba las articulaciones, la columna vertebral y hasta la médula. Temblando, buscó la alarma de emergencia que estaba junto a la cama. Con sus últimas fuerzas, la pulsó. Entonces, su conciencia se desvaneció. La alarma sonó con fuerza en el pasillo del hospital. Los padres de Lucien fueron los primeros en irrumpir en la habitación. El pánico y el miedo se apoderaron de sus rostros. Unos momentos después, el personal médico irrumpió detrás de ellos. Las constantes vitales del paciente son inestables. Su frecuencia cardíaca está bajando rápidamente. Las células cancerosas continúan propagándose agresivamente. Se confirman la compresión nerviosa y la metástasis ósea. El dolor se localiza en múltiples sistemas tisulares. Necesita radioterapia lo antes posible. La terapia farmacológica dirigida por sí sola ya no era suficiente. Sin quimioterapia ni radioterapia, la metástasis se descontrolaría. Al comenzar el tratamiento de emergencia, los médicos empujaron a los padres de Lucien fuera de la habitación. Esperaron fuera de la sala, sumidos en un dolor indefenso. Al observar el caos detrás del cristal, el padre de Lucien apretó los puños. ¿Cuándo llegará el nuevo fármaco específico?, preguntó. Ya llamé a todos mis contactos. Debería llegar en 2 días, como máximo, respondió la madre de Lucien con voz temblorosa. Por favor y déjalo aguantar hasta entonces y lo hará. Tiene que hacerlo. Ah, por cierto, cariño, no he tenido oportunidad de decírtelo, ¿qué pasa?, preguntó ella mirándolo de reojo. Recibí noticias del equipo de investigación en No son buenas. Dime, dijo con calma. Puedo con ello. Dijeron que, tras unos 6 meses de uso, el organismo suele desarrollar resistencia a este fármaco específico. Después de ese tiempo, se vuelve ineficaz. Entonces, a menos que cambie a una fórmula de nueva generación, el tratamiento deja de funcionar. Pero aún se encuentran en ensayos clínicos. Podrían pasar años antes de que estén disponibles comercialmente. En otras palabras, susurró, ¿solo podrá durar 6 meses más como mucho? Sí. Esa es la estimación más optimista. Ambos guardaron silencio, con el corazón pesado por el miedo. Después de un largo momento, el padre de Lucien rompió el silencio. Contacté con un viejo amigo. Me presentó a un herbolario de renombre en Kioto. Iré allí la semana que viene. Hasta entonces, necesito que cuides de Lucien tú sola. La madre de Lucien asintió en voz baja. Lo haré. Esa noche, de vuelta en casa, Eriri Spencer Sawamura, seudónimo de Erika Shiwaji, subió el capítulo final de Slam Dunk. La historia había llegado a un punto de inflexión. Sakuragi Hanamichi, tras un momento de brillantez accidental, realizó una potente volcada y se unió oficialmente al equipo de baloncesto de la escuela. Se imaginaba a sí mismo como la futura estrella que llevaría al equipo al campeonato nacional. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Sus habilidades básicas eran muy deficientes. El capitán Akaji Takenori y la jefa del equipo, Ayako, le asignaron inmediatamente ejercicios básicos de regate.
Sintiéndose humillada y poco apreciada, Sakuragi estaba furiosa. Estúpido Capitán Gorila. Se enfureció por dentro. Se meten conmigo a propósito. En un ataque de ira, amenazó con abandonar el equipo. Después de subir el capítulo, Eriri se sentó en su escritorio y volvió a leer todo el primer volumen. Desde la primera página, se rió entre dientes. El ritmo cómico era perfecto. Las expresiones exageradas de Sakuragi y su ridícula confianza lo hacían extrañamente adorable. Ella se rió a carcajadas más de una vez. Pero cuando llegó a la última página, se detuvo. Falta algo, pensó. No en el sentido técnico. El borrador de Lucien era excelente. El ritmo era sólido, el humor agudo y los diseños de personajes llenos de personalidad. Pero emocionalmente, no alcanzó el mismo nivel que Attack on Titan, la otra obra maestra de Lucien. Ataque a los Titanes cautivó a los lectores desde la primera página con su explosivo inicio. Slam Dunk, aunque impresionante, fue más lento, ligero y menos intenso en comparación. Aún así, como manga deportivo, Slam Dunk superó fácilmente a la mayoría de los títulos de su género. Eso era innegable. Eriri se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, sumida en sus pensamientos. Ballena, y realmente eres increíble. Ella sabía que Lucien estaba ocultando su dolor, trabajando a través de un cuerpo que se deterioraba día a día. Y aún así, incluso en este estado, continuó creando. Mientras cerraba el navegador y se preparaba para ir a dormir, susurró. Por favor, deja que sobreviva mañana. Fin del capítulo 200. Piedras de poder igual 1, capítulo extra 400. Piedras de poder igual 2, capítulos adicionales, etc. Ustedes me dieron 200 piedras de poder, así que aquí otro capítulo. Igual y únete ahora. Patreon.com/Pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/Forbidden Lust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 2 comentario. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Capítulo 33. Aunque no cumplió con las expectativas de todos, Eriri todavía esperaba con ansias los próximos capítulos de Slam Dunk. Lucien de Blackthorn ya le había advertido. Mencionó que Slam Dunk se volvería gradualmente más emocionante tras el tercer volumen. A partir de ahí, el impulso se dispararía como un cohete, ascendiendo rápidamente y atrayendo a los lectores hacia su energía imparable. Al principio, Eriri se mostró escéptica. ¿Podría un manga de baloncesto llegar a ser tan atractivo? Pero al recordar que Lucien, bajo su seudónimo Wale, había creado el fenomenal Ataque a los Titanes, se encontró creyendo en él. Después de todo, alguien capaz de tejer un mundo tan oscuro y rico, lleno de desesperación titánica y resiliencia humana, debe tener un rango creativo igualmente versátil. Una vez que se lanzó en línea el primer volumen de Slam Dunk, Eriri revisó con curiosidad la sección de comentarios debajo del tweet promocional. Esta vez, sin embargo, la recepción no fue tan abrumadora como la de Attack on Titan. Dudas y críticas se mezclaron con apoyo. Internauta A. Está bien, pero no se compara con Attack on Titan. Por favor, Wale Sensei, concéntrese en Attack on Titan. Internauta B. 1. Los mangas deportivos ya no son populares. Comparados con la acción trepidante y la fantasía, la vida cotidiana y el baloncesto parecen un poco aburridos. Espero que Wale escuche a sus fans. Internauta C. Sakuragi es tan inmadura e imprudente. Honestamente, este tipo de protagonista es frustrante. Sigo prefiriendo a alguien como Eren Yeager. Internauta D. Attack on Titan Volumen 2. Por favor, sácalo ya. Eriri no dejó que estos comentarios la afectaran. Como artista, publicando bajo el seudónimo de Eri Kashiwagi, comprendió la naturaleza dual de la creación. No a todos los lectores les gustaría su obra, y no todas las historias podrían conmover las mismas emociones. Decidió no compartir las críticas negativas con Lucien. Su salud era frágil, muy delicada, y se negó a arriesgarse a desmoralizarlo cuando más necesitaba estabilidad. Jueves por la mañana en el hospital, Ida Ayano llegó al hospital siguiendo la dirección proporcionada por Sayuri Sawamura. El pasillo estaba en silencio. Un cartel en la puerta de la habitación de Lucien decía: no entrar, precaución por radiación en vigor. Perplejo, Ida le pidió a una enfermera cercana que confirmara. ¿Es esta la habitación de Lucien de Blackthorn? Sí, asintió la enfermera. Acaba de terminar la radioterapia interna. Las visitas deben permanecer afuera debido a la radiación residual. ¿Qué tan grave es, sí? Preguntó Ida, con una voz apenas más profunda que un susurro. La enfermera suspiró profundamente.
Su cáncer está en fase terminal. Sin una nueva ronda de tratamiento específico, podría quedarle solo una semana. Una semana, a Ida se le encogió el corazón. El aire se sentía más pesado. Se quedó mirando la puerta sellada un buen rato, con los puños apretados. Él sigue escribiendo y incluso estando al borde de la muerte. Tras un momento de silencio, se dio la vuelta y se fue. Había trabajo que hacer. De vuelta en la editorial, dio una orden. La serialización de Attack on Titan en Manga Jump. La supervisaré personalmente. Más tarde ese día, después de la escuela, Ediri corrió al hospital en cuanto sonó la campana final. Estaba llena de buenas noticias. Slam Dunk había superado las 20.000 visualizaciones en línea. Pero la atmósfera en el hospital aplastó su entusiasmo. Le dijeron que Lucien se había sometido a otra agotadora ronda de radioterapia. Su estado era crítico y se le prohibieron las visitas. Por favor, tengo que verlo. Le rogó a la enfermera. Lo siento. No es seguro para ninguno de los dos. Derrotada, Ediri se quedó afuera de la puerta, susurrando una oración en silencio. Apretaba su teléfono, que aún mostraba las estadísticas de mates, y luchaba contra las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Por favor, Lucien, estás bien, solo aguanta. Alerta del sistema, tarea completada. Publicar un manga de temática deportiva en 7 días y alcanzar las 20.000 visualizaciones. Recompensa. 10 días de vida. Estado actual. Seudónimo. Ballena, vida útil restante. 17 días, valor de salud. 100 horas de conciencia. 2 horas barra área, recompensa pendiente. Slam Dunk volumen 1, jueves por la noche. El creador despierta. Lucien de Blackthorn se despertó. La notificación del sistema aún resonaba en sus oídos. Funcionó y lo logré. Tras una agotadora semana de serialización, Slam Dunk superó las 20.000 visualizaciones. Se ganó 10 días más de vida. Su frágil cuerpo aún le dolía. El entumecimiento se había convertido en su nueva normalidad. Sin las 2 horas de gracia diarias del sistema, apenas podía sentarse, y mucho menos crear. Pero ahora, sabiendo que su tiempo se había expandido un poco, su mente volvió a correr, con ideas, con determinación. Agarró su blog de dibujo y abrió sus notas manuscritas. Muy bien, es hora de sumergirnos en el volumen 2 de Attack on Titan. Su batalla no fue solo contra la enfermedad. Fue contra el tiempo mismo. Y la única arma que tenía, ir a la siguiente gran historia. Fin del capítulo 250. Piedras de poder igual 1, capítulo extra 500. Piedras de poder igual 2, capítulos adicionales, etc. igual. Y únete ahora. Patreon.com/Pixlust para contenido NSFW igual y para acceso anticipado al fanfiction. Patreon.com/Forbidden-Lust. Sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino. De comentario 5 comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Capítulo 34. El gesto más dulce. Al día siguiente, viernes por la mañana. Un cargamento de medicamentos específicos contra el cáncer, encargado especialmente por el padre de Lucien de Blackthorn desde el extranjero, finalmente llegó al hospital. El tratamiento previo había dado resultados alentadores, lo que impulsó al padre de Lucien a apostar todo. Compró un tratamiento completo de medicamentos avanzados valorado en más de 1,5 millones de yenes. Lucien estaba lleno de emociones conflictivas. Por un lado, estaba profundamente agradecido. Por otro, se sentía abrumado por el coste, tanto económico como emocional. Incluso cuando llegó la medicina, Lucien lo único que podía pensar era en el dinero. Tengo que ganar más, y rápido. La comprensión lo golpeó con fuerza. Un año de hospitalización y tratamiento podría acabar con todo lo que sus padres habían ahorrado durante décadas de duro trabajo. No eran personas adineradas. Incluso si pudieran asumir el costo a corto plazo, no sería sostenible. Una sola enfermedad y todo se derrumba. Tantas familias se habían desintegrado, cayendo de nuevo en la pobreza debido a los gastos médicos. No era solo una desgracia, sino una frialdad sistémica que no se preocupaba por el esfuerzo que la gente había hecho para alcanzar la estabilidad. El tratamiento del cáncer es un pozo sin fondo. Lucien apretó los puños débilmente debajo de las sábanas. Tengo que ganar dinero. Tengo que sobrevivir. Ya no pensaba solo en recuperarse. Había historias que aún quería contar. Metas que aún no había alcanzado. Sueños que solo podía alcanzar si seguía vivo. Pero por ahora, incluso los ingresos de Ataque a los Titanes serializado bajo su seudónimo, Wale, distaban mucho de ser suficientes. Los lanzamientos en línea apenas generaban ganancias a menos que se lograra un gran éxito comercial.
Necesitaba ganar impulso rápidamente y aprovechar la oportunidad de publicar volúmenes físicos. Una vez que el personal del hospital terminó de prepararse, Lucien recibió la primera dosis del medicamento objetivo. Para reducir el riesgo de resistencia y maximizar la eficacia, su médico le recomendó un protocolo cuidadoso. Dosis más bajas, distribuidas en varios ciclos. A partir de ahora, Lucien recibiría una inyección cada 12 días. Tras la inyección, su padre visitó brevemente a su pupilo. Aunque intercambiaron pocas palabras, Lucien percibió la silenciosa fuerza y preocupación en los ojos de su padre. Luego, su madre acompañó a su esposo al aeropuerto. Él tenía que regresar para gestionar su trabajo, aunque claramente deseaba poder quedarse. Solo de nuevo, Lucien yacía en silencio, reflexionando sobre su sacrificio. Su amor y es lo único más fuerte que esta enfermedad. Su resolución se endureció. Tengo que crear. Tengo que sanar y recuperar cada yen que gastaron en mí. Esa tarde, después de la escuela, Eriri Spencer Sawamura, más conocida por su seudónimo Erika Shiwaji, regresó al hospital. Para su sorpresa y alegría, finalmente le permitieron visitar a Lucien dentro de la sala. Entró con una pequeña bolsa de fruta en las manos. Su mirada se posó de inmediato en Lucien, que yacía frágil y pálido bajo las sábanas blancas. Su corazón se hundió. Ella silenciosamente acercó una silla a la cama y se sentó. «Lucien, ¿te sientes mejor?», preguntó en voz baja. La enfermera dijo que ayer te operaron. «¿Te dolió?». Lucien negó con la cabeza débilmente, con una sonrisa tranquila en los labios. «No fue cirugía. Solo radioterapia. No dolió mucho». Eriri suspiró aliviada. «Bien». Estaba muy preocupada. «Ah, te traje unas naranjas, mandarinas. ¿Quieres una?». «Gracias. Me gustaría uno, pero y no puedo pelarlos yo solo ahora mismo». Levantó las manos ligeramente bajo las sábanas, fingiendo que le faltaba fuerza. «¿Puedo pedirte que me peles uno?». «Claro». «Dame un momento», y Lucien había tenido poco apetito últimamente, y la acidez de las mandarinas le parecía atractiva. Que Eriri le trajera justo lo que necesitaba le pareció casi demasiado perfecto. Por otra parte, pensó Lucien con un brillo travieso en sus ojos, no soy tan débil, solo quería que ella me alimentara. Se quedó en silencio, ocultando el verdadero motivo detrás de su tono suave. Sin sospechar nada, Eriri cogió una de las naranjas brillantes y comenzó a pelarla con cuidado. «Esta es de la prefectura de Wakayama», explicó mientras trabajaba. «Leí que las mandarinas son ricas en minerales y oligoelementos. Ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, e incluso a combatir el cáncer». Su voz se fue apagando a medida que se concentraba. Lucien no pudo evitar sonreír ante su seriedad. Estaba tan concentrada. Sus delicados dedos trabajaban con cuidado y discreción, con el ceño ligeramente fruncido. Un ligero rubor le cubría las mejillas y sus ojos evitaban los de él. «Ella se ve linda así». Él la observó en silencio, resistiendo la tentación de extender la mano y apartar un mechón de cabello de su rostro. Cuando se acercaba al final del proceso de pelado, Eriri le echó una mirada rápida. Lucien la observaba. Sus manos aún ocultas bajo la manta. Su mirada, dulce, expectante. De repente, todo hizo clic. «Espera, ¿quiere que lo alimente?». Su corazón dio un vuelco. Alimentar a alguien era increíblemente íntimo. El tipo de cosas que solo hacían los amantes. «¿Qué hago?». Se quedó paralizada, sus dedos vacilantes. Su rostro se puso completamente rojo. Ningún chico le había pedido algo así antes. Ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Ojalá tuviera un espejo, pensó. Apuesto a que parezco ridículo. La idea de dibujar su propio autorretrato en ese momento la mareó de vergüenza. Mientras tanto, Lucien mantuvo una expresión inocente, esperando en silencio. Su silencio le dificultaba tomar una decisión. Definitivamente está haciendo esto a propósito pero si lo dudo demasiado, se burlará de mí para siempre. Con una respiración profunda, Eriri superó la tormenta de nervios en su pecho. Simplemente hazlo. Ella separó un gajo grueso de naranja, lo acercó con cuidado a sus labios y se lo entregó. Lucien lo tomó suavemente en su boca, luego cerró los ojos mientras masticaba. «Qué dulce», murmuró tragando saliva. Eriri apartó la mirada rápidamente, buscando a tientas el resto de la naranja. Sentía la cara en llamas. Lucien sonrió suavemente. Pero en ese momento de tranquilidad, rodeados de pitidos de hospital y una tenue luz solar, una calidez pasó entre ellos. Una dulzura que no proviene de la fruta, sino del simple acto de cuidado.
Y Eriri, aunque estaba nerviosa, no pudo evitar sonreír también. Fin del capítulo.